Si ustedes tienen alguna duda, si tiene alguna pregunta, lo que tiene que hacer por ahí es simple y sencillamente mandarla en el chat de Zoom o mandarlo a través de los comentarios en la transmisión en vivo en las redes sociales, y nosotros vamos a estar recopilando todas las preguntas que ustedes tengan por ahí. Primero que todo, vamos a tener un espacio con nuestra invitada especial del día de hoy, y eso va a tener un tiempo para preguntas, para algunos comentarios por ahí. Entonces, ya sabe, tenga por ahí en mano su lápiz, lapicero, hoja, o ya sea en el mismo teléfono, si quiere anotarlo por ahí, para que vaya de una vez escribiendo sus preguntas, para que las tenga listas para la invitada. Y bueno, sin más que decir, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, a Mariana Delam Duarte. Marianita. Hola, hola, buenas noches. Mucho gusto. Hola, Marianita. Miren, para los que no la conocen, ella es muy especial porque es la hija de nuestro pastor y director nacional, Ricardo Duarte. Ella vive en Guatemala, pero ya la voy a dejar el espacio. Margarita, contanos un poquito de vos para que la gente sepa de dónde es que nos estás conectando, nos estás visitando hoy acá en la transmisión el día de hoy, qué es lo que haces, tu familia, todo. Ahí contanos un poquito. Bueno, pues buenas noches otra vez. Muchas gracias por la invitación. Sí, para los que no me conocen, como bien decía Oscarito, mi nombre es Mariana Duarte Lázaro Delam. Tengo 32 años, de los cuales viví 4 en Bello, Costa Rica, 2 en Ciudad San José, 2 en San Ramón. Así que no me pregunten cuál es mi favorito, aunque creo que disfruté muchísimo el tiempo en San Ramón, porque fue el último lugar donde estuve, pero la verdad es que crecí muchísimo como persona estando allá. Regresé a Ciudad de Guatemala porque incluso antes de ir a vivir a Costa Rica ya había conocido a quien iba a ser mi esposo. En 2007 conocí a mi amado esposo, que se disculpa, por cierto, hoy no nos va a poder acompañar, ya tenía una reunión agendada, pero pues en 2007 lo conocí. Yo viajé ya para quedarme en Costa Rica en 2009 y me regresé a Ciudad de Guatemala en 2014 porque me casé. Y ya tenemos 9 años de casados, 2 preciosas hijas, Débora y Esther, que fijo han escuchado más de ellas que de mí, porque son la luz de los ojos de los abuelitos. Débora tiene 4, Esther tiene años, 5 meses, y pues nada, es una bendición ser padres. Soy docente de profesión, aunque ahora no me dedico 100% a mi profesión. Trabajo desde casa y estamos full con homeschool ahora con las nenas, entonces ahí estamos. Y principalmente apoyando el ministerio en Verbo Conexión, el Ministerio de la Familia. Estamos a cargo de esta preciosa labor, dando cursos, impartiendo seminarios y pues principalmente dándole seguimiento a las familias. Así que principalmente por esa razón es que hoy estamos aquí. Sí, bueno, yo quiero decir algo. Yo estaba en la casa de Marianita y Andrés. De hecho, hace poco estuve por allá, hace unas cuantas semanas, y yo puedo dar testimonio de lo interesante y lo bonito que es la dinámica familiar en las mañanas y todo este asunto, y esto de tener escuela en casa. Me pareció increíble. Yo le decía a Marianita, wow, o sea, pero como en 2 horas y media, una cosa así, ya le enseñas todo lo que tienes que enseñar el día. Y me decía, sí, ya con eso. Y yo decía, qué increíble, ¿verdad? Y me decía, no, con eso es más que necesario. El resto ya es puro entretenimiento, lo que hacen a estas edades en los centros de cuidado, ¿verdad? Y entonces me parecía súper interesante, muy bonito cómo manejan las cosas allá. Tengo excelente referencia de ellos dos por parte de ¿cómo se llama? De Carlitos Herrera, y también por parte de Silvita, su esposa, que son los encargados del Ministerio de Familia por allá en Guatemala. La parte de Family Life ya han estado desarrollando con muchas ganas, y ellos también estuve unos días en la casa de ellos y me han hablado maravillas de esta pareja, y no es porque sean
como mis hermanos del alma. Pero créanme que cuando les digo que son gente preparada, que se pueden ver sus frutos a nivel de hogar, donde usted sabe que no se puede disimular nada, que como amaneció las cosas así están. Entonces yo que tengo la experiencia le puedo decir, yo creo que Mariana les puede dar unos excelentes consejos acerca de ese tema de crianza con intencionalidad. Entonces, bueno, antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración y ya todo el tiempo estoy, Marianita, para que desarrolles ese tema increíble que nos trae el día de hoy. Y solo antes recordarles que se vienen conectando a nuestra transmisión, recuerden que este es un espacio primero de un tema como en general, un magistral que ella va a dar, y después de eso vamos a tener un espacio de preguntas. Entonces, si están conectados a través de Facebook o ya sea acá por Zoom y quieren hacer sus preguntas para que queden por ahí y las podamos pasar a Marianita, podamos hacer todas las preguntas, ya se vaya anotándolas por ahí. Si quiere, pues escribiendo directamente en el chat o en los comentarios de la transmisión en vivo y con mucho gusto se la vamos a hacer llegar a Mariana. Pero bueno, ya sin más que decir, vamos a hacer una pequeña oración y le entramos ya al tema. Padre Santo, Señor, te damos gracias, papá, por tenernos aquí conectados el día de hoy, Señor. Te damos gracias, papá, porque sabemos que el tema que has puesto en el corazón de Mariana es un tema, Señor, que va a calar en nuestro entendimiento, Señor, en nuestro corazón, y que va a ser de mucha bendición, no solo para nosotros, sino para las personas con las que tengamos contacto, Señor. Papá, te damos gracias, Señor, por la disposición que has puesto en ella, Señor, de sacar su tiempo, del esfuerzo que está haciendo para estar acá con nosotros, papá, y te pedimos que el tema fluya de la mejor manera posible, Señor, que no haya ningún tropiezo y que, papá, la utilices de la mejor manera posible. Entonces te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Marianita, ya es todo tuyo, el espacio, y ahí ya estamos. Muchas gracias, gracias. Pues de verdad es un privilegio y un reto muy grande compartir con ustedes hoy, principalmente porque considero que por la misma razón que somos padres jóvenes o con hijas muy pequeñas, a veces se puede como malinterpretar lo que tratamos de enseñar, ¿verdad? Pero justo hace unas cuantas semanas, Andrés está leyendo un libro bastante interesante y leíamos una frase que nos quedó como anillo al dedo. Y se las voy a parafrasear, y la frase decía, un joven hablándole a un pastor, le decía, pero ¿tú qué sabes si tú nunca has sido alcohólico? Y entonces el pastor le decía, no, nunca he sido alcohólico, pero conozco qué es lo que dice la palabra con respecto a esto. Y conozco al Dios de la palabra y sé muy bien qué es lo que habla al respecto. Y con el mismo ejemplo quiero comenzar yo esta noche, basándonos en la palabra, ¿verdad? Nosotros probablemente tenemos apenas 4 años, 5 meses de ser padres, pero confiamos en el Dios de la palabra y confiamos en la palabra de Dios, y créannos que hemos aprendido a través de la crianza de nuestras hijas cómo Dios disipula el corazón de los padres mientras nosotros criamos a nuestros hijos. Así que de lo que el Señor nos ha dado es de lo que les quiero compartir esta noche, y por esa razón es que hoy vamos a hablar específicamente de la crianza intencional. Yo sé que ahorita hay muchos títulos bastante llamativos, bastante interesantes, crianza respetuosa, crianza con límites, crianza XYZ, ¿verdad? Hoy le pusimos un título interesante para que sea también llamativo, pero está basada en los principios que la palabra de Dios nos enseña. Y hoy quiero comenzar con una frase que leí en un libro. El libro es del autor Paul Tripp y él escribe en un libro que se llama Pastoreando el corazón de tus hijos. Escribe esta frase que me impactó muchísimo y se las quiero leer. Dice, la visión bíblica de la tarea de la crianza comprende que seas una autoridad buena, pastoreando a los niños que entiendan su rol y su rol en el mundo y en el mundo de Dios, y manteniendo el evangelio a la vista de los niños para que puedan asimilar las buenas nuevas, para que un día puedan vivir en mutualidad contigo
como un pueblo bajo el gobierno de Dios. Y esta parte creo que fue la que más me impresionó, porque a veces creemos que la crianza es simplemente darles de comer, que vayan al colegio o a la escuela, cuidarlos, mandarlos a dormir y listo. Pero creo que tenemos que entender que la crianza es mucho más que una simple acción que hacemos diariamente. Y nosotros hemos aprendido que criar a nuestros hijos es discipularlos y es pastorear el corazón de cada uno de ellos. La Biblia dice que nuestros hijos son herencia y por la misma razón que son herencia, tenemos que entender que hay que administrar lo que Dios nos dio a través de nuestros hijos para que ellos vayan desarrollando su máximo potencial. Hoy quiero hablarles de 5 principios bastante sencillos de aplicar y basado en la frase que les acabo de leer, quiero comenzar con el primero y es entender que la visión de nuestra crianza nos ayuda a entender estos principios, nos lleva a entender que uno, por si están anotando, nuestros hijos son una herencia eterna. Para los padres que han recibido el curso del arte de ser padres, hay una frase también que hemos aprendido, que los hijos son eternos. En nosotros está el saber influir la eternidad de nuestros hijos, porque a veces creemos que los hijos van a vivir con nosotros 18 años, ¿verdad? O 25 años o 30 años, pero no, nuestros hijos son eternos y de la decisión de ellos va a depender si su eternidad va a ser, la van a vivir en el cielo o en el infierno. Y tal vez suena muy polos lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero es la realidad. Y el punto específico que tenemos que entender es que su eternidad depende de nuestra influencia en la tierra. Criar a nuestros hijos para que entiendan su necesidad de Dios es parte primordial de lo que tenemos que hacer diariamente. Y entonces voy a usar el término intencionalidad para que podamos entender que esto es algo que tenemos que sembrar en nuestros hijos. La relación que nuestros hijos vayan a tener con Dios no va a llegar como por una nube que se les va a presentar. Hay casos, ¿verdad? Obviamente que podemos experimentar momentos sobrenaturales en su presencia, pero nosotros creemos y estamos convencidos que los ambientes espirituales en donde nuestros hijos se tienen que desarrollar son provocados y nosotros tenemos que ser intencionales en buscarlos. Por ende, creo que de la forma en la que vamos a descifrar la gran confusión de la crianza que en este tiempo existe, es entendiendo que nuestra necesidad de la palabra de Dios es clave. Hay un entendimiento que tenemos que tener, que nuestra mirada siempre tiene que estar primero hacia lo que Dios dice de nuestros hijos antes que Google o antes que, con todo respeto de las profesionales de psicología y todo, ¿verdad? Es muy bueno el aporte. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, creo que tenemos que tener muy claro que la primera fuente de sabiduría y fe es la palabra. Y entonces de ahí podemos partir para todo lo demás, incluyendo los cambios que nosotros tenemos que hacer como padres. Porque más adelante lo voy a mencionar, pero voy a avanzar un poquito aquí. A veces nosotros somos los que tenemos que transformar muchas cosas para poder luego transformar en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Pero entonces, principio 1, nuestros hijos son eternos, por lo tanto tenemos que ser intencionales en sembrar para la eternidad, para que ellos puedan tener una vida plena en Cristo, no solo aquí en la tierra, sino en la eternidad con el Señor. 2, pusimos por aquí, el corazón de nuestros hijos está por encima de su conducta. A veces creemos que los niños tienen que portarse de cierta forma, tienen que cumplir ciertos
hábitos sociales, ciertas formas en las que deben de comportarse, que séntate bien, que limpiate después de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso está muy bien y creemos que es parte importante de la educación de nuestros hijos. Pero una cosa es enfocarnos en la parte conductual y otra forma es enfocarnos en su corazón. Y si no estoy mal, hace un mes o 2 meses estuvo Lili Guzmán con nosotros y ella mencionaba también esto, ¿verdad? ¿Qué pasa en el corazón de mis hijos? ¿Qué pasa en ellos que están detonando ciertas acciones? ¿Qué es lo que me está mostrando en la superficie, verdad? A veces solo corregimos el que, por ejemplo, se peleó con su hermana. Y tal vez no solo tengo que corregir que se haya peleado con su hermana. A veces lo que tengo que ver es qué fue lo que motivó esta pelea. A veces es orgullo, a veces es egoísmo, a veces es enojo, porque con todo el amor y el cariño que les podemos llegar a tener a nuestros hijos necesitan a un salvador, porque nuestros hijos tienen una naturaleza pecaminosa. Y entenderlo nos ayuda a aterrizar que tenemos que acercarlos a Jesús constantemente. Y también necesitamos tomarnos el tiempo de ver más allá de la conducta. Y es ahí donde entra la intencionalidad en el discipulado. Constantemente tenemos que estar discipulando el corazón de nuestros hijos. Constantemente tenemos que estar pastoreando lo que ellos están viviendo. No podemos perder el tiempo. En Efesios dice que los tiempos que estamos viviendo son malos, por lo tanto tenemos que saber aprovechar el tiempo. Entonces, si tu hijo o tu hija están en una posición de rebeldía, voy a adelantarme tal vez un poquito, ¿verdad? Es que solo celulares son, ¿ok? Sentémonos y analicemos un poquito toda la situación, pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría, veamos en la palabra que dice el Señor al respecto y actuemos en pro del corazón de nuestros hijos. No solo seamos reactivos, sino que vayamos 10 pasos adelante de la situación que ellos puedan estar viviendo y tratemos de ayudarlos. Nuestros hijos necesitan nuestra ayuda, nuestros hijos necesitan ese respaldo. Y en este mundo en el que la autoridad está mal vista, en el que la autoridad ya no se respeta, en el que la autoridad es un cero a la izquierda, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a respetar la autoridad de Dios. Y eso lo van a obtener solo de un corazón que ha sabido buscar el rostro de Dios y ha sabido rendir su vida a Él. Pero ojo, que eso no va a ser de la noche a la mañana, porque hoy te di la oportunidad de que me abrieras tu corazón. Esto es algo constante y esto es, por esta razón es que menciono mucho esto. Dios transforma el corazón de nosotros como padres mientras estamos criando a nuestros hijos. Porque es un tema de constancia, es un tema de perseverancia, es un tema en el que yo tengo que marcar el ejemplo, donde yo tengo que marcar la pauta, donde me están viendo y mi ejemplo predica más que mis palabras. Y entonces yo tengo que ser muy intencional en mi búsqueda del Señor para yo poder discipular el corazón de mis hijos. Número 3, entonces llevamos que nuestros hijos son una herencia eterna. 2, que el corazón de nuestros hijos está por encima de su conducta. Es más importante el corazón de nuestros hijos que su conducta. 3, tenemos que pastorear el corazón de nuestros hijos entendiendo las áreas importantes de su desarrollo. Como lo mencioné antes, su corazón. 2, su identidad. 3, su misión en este mundo. Y 4, sus relaciones con otros. Voy a repetirlo, su corazón. En el tema del corazón, que es lo que desarrollé antes,
podemos entender en su corazón como aspectos de disciplina, de corrección, de discipulado, de esa relación uno a uno con nosotros como padres y ellos con el Señor, ¿verdad? Entender que su corazón es valioso y que Dios tiene que estar trabajando constantemente en su corazón. Esa es la parte importante. La 2 es su identidad. Identidad no me refiero solo a identidad de género, sino identidad me refiero a quiénes son nuestros hijos en Dios, quiénes son como entes individuales, hombre y mujer, quiénes son en su familia a la que pertenecen, quiénes son en la sociedad y quiénes son en el mundo. Tenemos que estar muy claros que nuestros hijos salen de nuestras 4 paredes del hogar listos y dispuestos a cumplir una misión, pero su identidad tiene que estar intacta para que ellos puedan ejercer cada una de sus funciones con Dios, como entes individuales, en su familia, en su sociedad y en el mundo, sabiendo que son hijos de Dios. En este tiempo creo yo que es una de las cosas que más está afectando a la niñez y a la juventud. Hay mucha influencia de muchísimos lugares y no quiero entrar tanto en ese detalle porque la verdad no es el tema. Pero creo que tenemos que ser muy intencionales. Y yo digo muchísimo esto en los cursos en los que damos. El enemigo y el mundo exagera con la influencia que le está dando a nuestros hijos de cómo deben de vivir su vida. Yo creo que nosotros deberíamos de exagerar todavía más. Yo sé que la palabra exagerar a veces suena como en negativo, tiene una connotación negativa, pero quiero que entiendan la comparación. Tenemos que exagerar lo que hacemos para el Señor en este caso. Si el enemigo quiere trastornarlos por completo, nosotros busquemos de qué formas los trastornamos a lo inverso y tratemos de mantenernos firmes en la posición correcta. Nosotros aprendíamos incluso en una prédica y en un seminario que es bien importante entender que parte de la identidad de género y la identidad sexual es uno de los elementos de la identidad. Pero si nosotros nos encargamos de reforzar todos los aspectos, la identidad de género es un componente más que se va a ir simplemente desarrollando si ellos entienden quiénes son ellos en Dios, quiénes son ellos en la familia, quiénes son ellos en la sociedad. Y entonces no va a haber tanta confusión, porque el problema que estamos viviendo en este tiempo es esa confusión de identidad, porque los jóvenes lamentablemente están viviendo una vida en confusión. Yo no me atrevería a decir una vida con una identidad perdida, sino con una identidad confundida. Y entonces entender su identidad es parte clave y ayudarlos a vivir su identidad. Nosotros le decimos mucho a nuestras hijas, tú eres, en el caso de Débora, tú eres Débora Elizabeth Lam Duarte. Solo su nombre ya es identidad. Tú eres Esther Abigail Lam Duarte y ya declaramos sobre ellas identidad, sobre lo que Dios está hablando. Orar por ellas, ¿verdad? Definitivamente orar por nuestros hijos es parte vital y les va a ayudar en muchas áreas de su vida, pero creo que entenderse ellos como entes que sirven al mundo y que están en esta tierra para cumplir una misión, es también algo que les va a ayudar a desarrollarse como personas de bien y como personas que desarrollan y cumplen el propósito por el cual Dios los llamó. Y ahí es donde caigo a que tienen que entender su misión en este mundo. Creo que parte importante, y lo leí al principio en la frase de Paul Tripp, la voy a repetir, tenemos que ayudarlos a entender su rol en el mundo de Dios y mantener el evangelio a la vista de ellos para que puedan asimilar las buenas nuevas, para que un día puedan vivir en mutualidad contigo como un pueblo bajo el gobierno de Dios. Y ahí es donde quiero entrar en este detalle específico de la misión,
La gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y creo que nuestros hijos tienen que entenderlo desde muy pequeños, con aspectos básicos como saber que podemos orar por los enfermos, saber que podemos imponer manos sobre una persona que necesita sanidad, saber que podemos ayudar a otros con una merienda, con una comida, con dinero, saber que le podemos dar ride, dirían ahí en Costa Rica, a alguien de un lugar a otro y hablarle del evangelio en lo que vamos en el carro. No sé, tantas formas en las que el Señor nos puede ir mostrando, pero vuelvo al tema, requiere intencionalidad, requiere que nosotros estemos avispados y digamos, yo quiero que mis hijos me vean haciendo esto, yo quiero que mis hijos me vean predicando el evangelio. Si lo quieren en un parque, pues por supuesto, ¿verdad? Pero no necesitamos ir a un parque y ponernos a predicar. Lo podemos hacer con el vecino, lo podemos hacer con el tío, con el primo, y no necesariamente con la Biblia en la mano, ¿verdad? Creo que era, no me recuerdo de la persona que dijo esta frase, pero decía, si puedes predicar, predica, y si tienes que abrir tu Biblia, si tienes que abrir tu boca, hazlo. Que como lo que quería decir era más que todo, si es necesario abrir tu boca, hacerlo, pero que tu ejemplo diga todo, ¿verdad? Lo demás. Y entonces nuestros hijos tienen que vernos actuando en misión. Si ellos nos miran cumpliendo a nosotros como padres el propósito de Dios, si ellos nos miran a nosotros sirviendo, si ellos nos miran a nosotros dando la vida por otras personas, va a ser más fácil para ellos asimilar cuál es su misión en esta tierra. Y entonces caemos a la parte de la relación con otros. La Biblia dice que que Jesús dijo que la ley no era abolida, pero que él cambiaba uno de los mandamientos y decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entender que amarás a tu prójimo como a ti mismo es parte primordial de nuestra misión como hijos de Dios. Creo yo que les va a ayudar a nuestros hijos para que sea una referencia de cómo servir a otros y cómo mostrarse a otros al momento de relacionarse con sus hermanos, con sus primos, incluso con nosotros, ¿verdad? Con su futura pareja, con sus catedráticos, con sus maestros, con las personas con las que se relacionen. Ellos tienen que ser capaces de relacionarse en amor con otras personas. Qué bonito es encontrar jóvenes, qué bonito es encontrar niños que son generosos, que son amables, que son cordiales. Pero eso no pasa, eso no es accidental, eso no nace. Y muchos de los principios de las diferentes tendencias de crianza es que los niños son buenos y es que ellos pueden hacerlo y de ellos va a salir compartir. No, eso no es así. Tenemos que ser intencionales en enseñarles a nuestros hijos, por ejemplo, a compartir, porque su corazón está más a querer no compartir, a querer ser egoístas, porque esa es su naturaleza, pero nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos a que cumplan este principio. Amar al otro como a mí mismo. Bueno, démosle, aunque probablemente se pelearon en el cole con un niño, por ejemplo. ¿Cómo voy a yo lidiar con esa situación como padre? Le voy a decir, si te pega, tú le pegas. O le voy a decir, amor, vamos a orar por tu compañero. O vamos a invertir tiempo para apoyarlo. Vamos a tratar de ser intencionales en buscar comunicarnos con su familia para ver si están bien. Tantas formas en las que podemos demostrar el amor de Dios a través de la crianza. Y no necesariamente es amor y corazones por todos lados. Es acción, es el servicio que podemos dar a otros, ¿verdad? Y nuestros hijos lo tienen que ver. Y entonces,
La última es vivir entendiendo que la gracia de Dios a nosotros como padres y a nuestros hijos nos cubre y se nos es extendida para que nosotros podamos darla. Y entonces podemos entender la gracia como el poder sobrenatural que nos capacita para llevar a cabo todo lo que pongamos en las manos de Dios. Y hoy de verdad quiero animarte, porque yo sé que algunas personas probablemente están en etapas de la crianza en donde me dirán, pero es que ya están muy grandes o todavía están muy bebés, o ya perdí el tiempo y mis hijos ya no están conmigo. Pero la intención de esto es que entendamos que la gracia de Dios es suficiente y es ese poder sobrenatural que nos capacita para llevar a cabo esta misión. ¿Cuál es mi exhortación esta noche? Sí se puede criar a hijos para que sigan a Cristo. Sí se puede dar la mía extra, sí se puede tomar tiempos para discipularlos, sí se puede tomar tiempos para escuchar lo que hay en sus corazones, pero sobre todo se puede estar en la brecha sabiendo que lo que Dios dice en su palabra es la verdad absoluta para la crianza. Y lo último que les iba a compartir así en rapidito, me disculpo porque la bebé está llorando, le está saliendo una muela y está incomodísima a su hora de sueño. Pero bueno, la última es vivir y dar evidencia de lo que vivimos. Y es lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Ser intencionales requiere mucho del cambio que nosotros como padres tenemos que dar. Hay momentos en la crianza, yo sé que todos los padres que estamos aquí no me dejarán mentir, en donde uno siente que no está dando la talla, o en donde uno siente que esto lo sobrepasa. Pero creo yo que necesitamos recordar que como hijos de Dios tenemos que ir a la palabra, como bien lo decía al principio, como la fuente de sabiduría y fe para llevar a cabo esta tarea. Y yo te animo a que te autoevalúes, ¿verdad? Y veas a quién es a quien primero acudes en tu crianza, ¿verdad? Yo me ponía a pensar, escribiendo esto hoy, me ponía a pensar, bueno, si yo tengo un tema y digamos que las nenas se enfermaron, yo la verdad, y siendo transparente y vulnerable, algunas veces he reaccionado de, bueno, voy a orar por ellas y después voy a llamar al pediatra. Mis reacciones siempre son, le escribo al pediatra para ver qué hacer. Y entonces entiendo que mi fuente de fe y de sabiduría no está 100% cimentada en la palabra de Dios. Porque la Biblia me dice que tengo que buscar primeramente su reino y su justicia. Y entonces, usando el mismo ejemplo, puedo decir, mi reacción debería de haber sido orar por ellas. Señor, te entrego a mis hijas, sánalas, te pido que quites toda fiebre o lo que sea. Y luego llamar al pediatra, porque la fuente de sabiduría tiene que estar siempre conectada con Cristo, no con lo terrenal. Otro ejemplo que pasa mucho es Google, ¿verdad? Y nosotras tenemos un grupo de amigas muy cercano aquí y nosotras molestamos con un par de ellas porque decimos, todo se lo consultamos a Google, ¿verdad? Cualquier síntoma, que una ronchita, nosotras que estamos con hijos pequeños, ¿verdad? Pero también se me ocurre un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo hacer que mi hijo adolescente me vuelva a querer, por ejemplo? O los pasos para que tu hijo adolescente vuelva a hablar contigo. Y les puedo asegurar que si lo googleamos, lo encontramos, definitivamente. ¿Pero por qué razón lo googleamos? Porque no confiamos 100% en lo que dice la palabra. Y esto es un poquito fuerte, pero de verdad me animo a exhortarnos. Y digo exhortarnos porque yo también me estoy exhortando a que entendamos que uno, necesitamos conocer más la palabra de Dios para saber criar mejor a nuestros hijos. Y dos,
que descubramos qué mentiras hemos estado creyendo o qué filosofías hemos estado creyendo de la crianza que nos hace ver la palabra como la última opción. Debería ser la primera en todo. Si no sabemos qué hacer con nuestros hijos adolescentes, por ejemplo, porque hay falta de sabiduría, ahí está Proverbios, ahí está Eclesiastés. Si no sabemos qué hacer con nuestros hijos pequeños, por ejemplo, en actividades o, no sé, cuestiones de seguimiento de instrucciones, se me ocurre. Hay tanto que podemos sacar de la palabra de Dios, que podemos poner en práctica. Por ejemplo, mi amor, vamos a ordenar nuestro cuarto diciendo este salmo. O hoy vamos a aprender los días de la creación y vamos a aprender que los animales, y de una vez le metimos que Dios creó a los animales. De 1000 formas podemos poner en práctica lo que la palabra de Dios dice en la crianza. Y entonces vamos a poder entender que nuestros hijos, como bien lo dije al principio, son herencia. No quiere decir que nos pertenezcan a nosotros. Se nos fueron dados como un préstamo, como algo que Dios nos confió para que lo administremos. Pero en algún momento los tenemos que lanzar, como también dice el Salmo, porque son flechas en las manos del guerrero. Y se los vamos a devolver a Él, porque son de Él, porque siempre han sido de Él. Y aquí es donde termino con esta reflexión. Criemos a nuestros hijos para que logren entender que necesitan a Dios a tal punto que su vida está escondida en Dios desde que nosotros nos planteamos la idea de que íbamos a ser intencionales en su crianza. Desde que nosotros dijimos, mi hija, mi hijo no van a vivir estas situaciones, vamos a esforzarnos por lograr esto y aquello. Así como nos esforzamos en darles un techo, una educación de calidad, buenos alimentos, nos esforzamos por llevarlos a Disney, nos esforzamos por llevarlos a buenos lugares, por comprarles la mejor ropa. Así como nos esforzamos por hacer todo eso, esforcémonos por darles una educación, pero por sobre todo una crianza que los lleve a Cristo. Esa es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos, porque si el día de mañana el Señor viene, nosotros sabemos que el corazón de nuestros hijos está escondido en Él, y entonces no queda en nosotros decir, perdí el tiempo, o le hubiera dicho esto antes, o este consejo, ojalá se lo hubiera podido dar, ¿verdad? Y pues todo esto se los digo, vuelvo a repetirlo, desde un corazón que está aprendiendo a ser mamá, y que créannos que estamos siendo discipulados constantemente por lo que Dios nos dice que tenemos que cambiar primero en nosotros para poder transformar el corazón de nuestras hijas. Y cierro con esto. La Biblia dice que a veces no recibimos porque no sabemos pedir. Y hoy analizaba esto pensando en, tal vez es un ejemplo y me voy a adelantar, pero he escuchado muchas veces frases como, es que mi hijo está muy rebelde, o es que mi hijo no me hace caso. Yo me quiero animar a preguntarme a mí misma o a esa mamá y decir, ¿qué tanto le estás haciendo caso tú a Dios? ¿O qué tanto estás siendo tú rebelde también ante Dios? Y esto es muy fuerte, pero tal vez el enfoque de la oración debería de ser, Señor, transforma mi corazón. Ya no me permitas ser rebelde a tu voz, ya no me permitas ser desobediente a lo que tú estás diciendo, para que yo luego pueda transformar con mi ejemplo el corazón de mi hijo. Porque lo repito de nuevo, ¿verdad? Nuestros hijos aprenden más de nuestras acciones que de nuestras palabras, y es bien importante ser congruentes con lo que decimos. Así que mi exhortación, como lo veíamos hoy, seamos intencionales con el tiempo que tenemos con nuestros hijos y por sobre todo con las experiencias
a la luz de la palabra que queremos darles. Así que bueno, con eso concluimos. Pues si tienen alguna preguntita, aquí estamos a la bienvenida. Bueno, Marianita, aquí yo ya tengo varias preguntas y tengo aquí varios comentarios. Primero que todo, decirte que muchas gracias por el tiempo que has sacado para nosotros, para darnos este tema, porque en realidad es un tema muy bonito y como les decía al principio, también los que se fueron conectando después, bueno, Marianita es una profesional. Ella estudió enseñanza y aparte de eso, pues ha estado trabajando pues obviamente en la parte de parejas. Entonces, yo sé que tal vez apenas tiene 4 años y un poquito de estar con sus 2 hijas, bueno, con una, con la otra un poquito menos, pero, pero ya Marianita ha visto muchos casos junto con su esposo, a raíz de consejería, de discipulado a otras parejas y demás. Entonces, la primera pregunta viene muy relacionado con esto. Dice, en términos generales, es más fácil criar a nuestros hijos basados en la palabra que en otras filosofías. Porque vos estuviste mencionando que hay varias filosofías de cómo podemos educar a nuestros hijos. Pero ¿cómo lo ves vos, que has visto ya tanto y que inclusive te enseñaron tanto en la carrera? Pues yo creo que no. Yo creo que es más fácil, creo que es más fácil criarlos desde la perspectiva de otras filosofías, porque creo que estamos siendo, y me uno, ¿verdad? Estamos siendo permeados por mucho del sistema de este mundo. Es muy fácil, de verdad, caer en, voy a poner un ejemplo. Uno de los principios de la crianza respetuosa es cero vara, ¿verdad? Y tal vez este es un tema que mejor ni lo hubiera tocado porque este es un tema para otro martes, ¿verdad? Pero hay padres, por ejemplo, que se apropian del principio y no como que hacen un balance a la luz de la palabra y entonces lo que hacen es daño a tus hijos. Y entonces en lugar de aplicar, porque probablemente el principio nace de una necesidad de una familia que, por ejemplo, sufre abuso físico y entonces no quiere volver a caer en el mismo patrón de conducta. Perfecto. Pero si yo puedo ir a la luz de la palabra y entender que la corrección no es solo vara, por ejemplo, sino que la disciplina, el discipulado, que es lo que hablábamos al principio, requiere tiempo, requiere enseñanza, requiere estar constantemente diciéndole, podría entender que la vara no es mi única opción. Y entonces es cuestión de que yo investigue un poquito más y eso requiere tiempo, requiere recursos, requiere inversión y requiere intencionalidad. Escuchaba un podcast hace poco que decía, sería muy fácil tener paso 1, paso 2 y paso 3 para criar a nuestros hijos. Y no. Eso es lo que todo el mundo estaba esperando hoy, yo creo. No es así. Pues no voy a decir lamentablemente porque yo creo que hay mucho tesoro que podemos sacar como hijos de Dios, que están siendo discipulados a través de la crianza de sus hijos, que se pierden cuando nos vamos a esta parte, ¿verdad? Porque a veces queremos todo muy fácil y a veces queremos hijos perfectos con un chasquido y decir, no, ya, es que ya se sabe el abecedario y los números y entonces ya está listo. O sea, no solo se trata de eso, ¿verdad? Así que, pues contestando la pregunta, creo que es más difícil educarlos a la luz de la palabra. Creo que es más difícil en este tiempo dar la vida por el Señor. Pero creo que lo difícil es lo valioso y creo que vale la pena. Creo que es necesario que nos paremos en la brecha y digamos, voy a hacer una diferencia en este mundo y no me voy a dejar llevar por las corrientes de lo que todo el mundo me dice que haga, ¿verdad? O lo que el influencer me dice que debería de ser mi hijo o mi hija, ¿verdad? Porque ahora hay de todo. Pero bueno, sí. No sé si contesté la pregunta.
Sí, claro, no, claro, claro. Tal vez no como muchas personas esperaban, pero sí la contestaste. Y toda la razón, ¿verdad? Con tantas personas, tantos influencers, hablando de cómo tenemos que criar a nuestros hijos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Y todo, yo creo que a veces, yo creo que los padres de familia se sienten bombardeados de realmente qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo, porque dicen, bueno, pero de todo esto, ¿qué hago? ¿Verdad? Me dicen un millón de cosas diferentes y tal vez me siento el papá más inútil del mundo, tratando de surfear entre este montón de filosofías e ideas de crianza, ¿verdad? Ahora, también vos nos estuviste hablando un poquito acerca de la herencia, ¿verdad? Y, a ver, ¿las personas realmente tienen idea hasta dónde llega esta herencia que están, porque dicen que la palabra dice que nuestros hijos son nuestra herencia, ¿verdad? Pues herencia, como vos hablando, es nuestra, se va de la casa, es prestada. Pero lo que ponemos en ello, lo que depositamos, la gente realmente tiene noción hasta dónde llega esos comportamientos diarios en su casa, esos comportamientos, cómo se refieren a su pareja, lo que los ven hacer día con día, su comportamiento. ¿Vos qué pensás? ¿La gente tiene o no tiene tal vez como una sensibilidad hasta dónde está llegando esto, hasta dónde está calando en el corazón de los hijos? No me gustaría generalizar, pero creo que, bueno, esto es muy enseñado, ¿verdad? Y somos seres que imitan por naturaleza. Y es muy probable que lo que pasamos en nuestro hogar es lo que estamos repitiendo en nuestras familias, ¿verdad? Ya en nuestras familias como tal. Y ahorita que hablabas, pues lo que pensaba es que eh, creo que hasta que uno no como concientice la importancia de que sepamos que la vida de nuestros hijos se tiene que administrar, la vida se nos va y se pasa el tiempo y en un abrir y cerrar de ojos ya tienen 4 años y uno dice en qué momento, si acabo de estar desvelándome porque no podía dormir, o sea, de verdad pasa muy rápido y creo que el tema es que nuestros hijos a veces los tenemos y precisamente he escuchado una frase, a veces los tenemos porque sentimos la necesidad de querer tener hijos y todo, pero luego se vuelven, lamentablemente, como un limitante para que yo como mamá o papá me pueda desarrollar en todas mis demás facetas de vida. Y entonces la prioridad ya no son mis hijos, sino que la prioridad es mi profesión, es mi hobby, es el que quiero construir una casa y entonces me voy a dedicar a la casa. Y entonces todo nos comienza a absorber el tiempo, que es lo más precioso que tenemos, y creo que perdemos el enfoque de la herencia. Y eso es como muy sencillo de entenderlo para las personas que han heredado algo, una herencia, pongámosle una casa. Qué bonito, me heredaron una casa, pero la casa hay que invertirle tiempo, hay que invertirle recursos, hay que estar dándole mantenimiento, porque si no la casa se arruina. Es lo mismo. Si yo quiero que la casa sea habitable, si yo quiero que la casa sea funcional, si yo quiero que la casa que me heredaron sea un lugar bonito en el que yo pueda estar, yo tengo que invertir mi tiempo. Tengo que estar ahí constantemente, porque si yo la dejo un mes sola, la casa ya se llenó de telarañas, ya se llenó, la grama ya creció, muchas cosas. Y tal vez el ejemplo es muy simple en comparación de la vida de un hijo, porque creo que no se compara, pero es exactamente igual. Si uno quiere buenos resultados en la vida de los hijos, yo creo que es cuestión de invertir. Y esta parte tal vez no la amplié en la frase, pero fue algo muy bonito que me gustó. Nosotros creo que tenemos que entender de que para que nuestros hijos vivan una mutualidad como pueblo de Dios con nosotros, tenemos que comenzar a sembrar ahorita. Y yo me ponía a pensar, mi relación con mis papás, por ejemplo. Yo ahorita me puedo sentar con mi papá
hablar de la Biblia, de teología, discutir temas, y que sí, y que no sé qué, y con mi mamá, que nos encanta hablar de proverbios, ¿no? Porque ellos sembraron toda su vida en mí cuando yo era pequeña la palabra de Dios. Y por ende yo hoy puedo ser lo que ellos sembraron, pero también ellos pueden disfrutar de esas conversaciones con sus hijos, porque ellos sembraron a tiempo. Y tal vez hago mal en ponernos como un ejemplo, pero creo yo que nuestra meta debería de ser esta. Si yo quiero algún día sentarme a hablar de fe, hablar cuestiones de salvación, hablar que Dios es bueno en la mesa de mi casa, con mis hijos, con mis nietos, con mis tataranietos, con mis nueras, con mis yernos, creo que tengo que comenzar hoy a hacer eso, a sembrar para ese momento. Y es ahí Digamos, y donde... aquí, Marielita, aquí nos hacían una pregunta, digamos, que va muy relacionada con eso que estás hablando. Nos preguntaban qué importancia tiene el común acuerdo entre los padres en cuanto a los límites que se fijan con los hijos, porque vos estás hablando de lo que estamos sembrando, pero o sea, ¿qué tanta importancia hay en que los dos papás, que ambos padres vayan poniendo los límites de manera como un acuerdo, ¿verdad? Porque, digamos, es parte de la formación, porque aunque los dos tratemos de dar el mejor ejemplo, aunque los dos estemos tratando de darle inclusive palabra, escritura y basarnos en la Biblia, ¿qué tanta importancia tiene este común acuerdo cuando estamos en esa crianza, aunque ambos puntos de vista sean, llamémosle, bíblicos? Totalmente. Y es que, bueno, en la parte del corazón yo ya no, porque de verdad es otro martes, hablar de disciplina y corrección es otro tema, pero me encanta la palabra límites, porque creo que incluso Dios, Dios tiene límites para nosotros. Desde el inicio, Adán y Eva fue un ejemplo claro. No pueden comer de este árbol. Ahí estaba el límite. O sea, no había pierde, pero no respetamos límites, ¿verdad? Creo que como padres tenemos que ser muy sabios, por lo mismo que mencionaba yo antes. Nuestros hijos nos leen, observan muy bien lo que hacemos y tiene que haber congruencia en casa. Entonces, si yo voy a poner un límite, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy básico. En esta casa no comemos tanta azúcar, pero yo tengo escondida en la alacena chocolates y gomitas, eso no es congruente. Y si a eso le añado que en mi caso Andrés, por ejemplo, trae chucherías, gaseosas y mil cosas y se las come a escondidas, no hay congruencia. Creo yo que es un tema que vale la pena sentarse a platicar, y para las familias que están unidas, esposo y esposa, porque este tema de límites aplica a si estás casado, si sos mamá soltera, si sos papá soltero, si son familias reconstituidas. Todas las familias necesitamos límites. Pero creo específicamente para los que están unidos y siguen un matrimonio, es importante entender que uno refuerza al otro. No es uno contra el otro, sino tenemos que trabajar en equipo y en sinergia para poder llevar a cabo los límites, ¿verdad? O al menos establecer con fuerza el límite, porque el límite se puede poner, pero si yo quiero reforzarlo, necesito a la persona que me pueda apoyar. Y tal vez aquí me voy a adelantar un cachito o voy a dar un consejo extra. Si, por ejemplo, eres mamá soltera o papá soltero y necesitas a alguien más que te ayude con el tema de límites, hay que abocarse con algún mentor, hay que abocarse con los líderes de la iglesia, hay que abocarse con alguien que te pueda ayudar a establecerle ese límite a tu hijo. Y saber bien, por ejemplo, con el pastor, ¿verdad? Pastor, es que necesito que le ayude al fulanito a que entienda por qué razón no puede ver tanta televisión. Y entonces ser vulnerables
en nuestra crianza también nos ayuda a que nuestros hijos vean que hay una comunidad de gente que también está preocupado por ella, por él, y que nos puede ayudar a reforzar esto, ¿verdad? Es muy bonito. Yo creo que ahí, Marianita, tal vez es como romper este asunto de que tiene que ser solo gente como dentro de la casa a la que nos pueda ayudar, porque muchas veces el entorno como que no nos está ayudando mucho, porque tal vez, digamos, en el caso tal vez de una mamá soltera que iba con su hijo en la casa de sus papás y pues los papás como que no ayudan, o es la única persona cristiana, o en este tipo de parejas donde solo uno de los dos es cristiano, entonces a veces es como que complicado tratar de reforzar estos límites. Pero está muy interesante esto que estás hablando, de que podemos buscar personas externas que nos pueden ayudar a establecer estos límites y que nuestros hijos los empiecen a sentir como una realidad y la importancia que tienen. Sí, incluso es muy bonito entendernos, y es el tema de identidad que hablábamos, entendernos como entes que pertenecen a una sociedad y que pertenecen a una comunidad. Y qué bonito que criamos a nuestros hijos, bien dicen por ahí, en tribu, ¿verdad? Que podamos apoyarnos los unos a los otros. Nosotros tenemos un grupo de amigos muy cercanos en la iglesia y es bien bonito porque es hasta como que nos hacemos ojos entre nosotros. Ya es como muy práctica nuestra tribu. Nos hacemos ojos y yo le digo, por ahí está Débora, sí anda con Emma y anda con Santi. Y, o sea, ya es como muy práctico porque todos hablamos como probablemente no el mismo idioma, porque cada niño es diferente, pero sí entendemos los mismos límites y entonces nos cuidamos mutuamente y formamos de cierta forma esto que hablábamos de amar al prójimo como a nosotros mismos, porque obviamente así como aman a mi hija, yo voy a amar a los hijos de los demás y voy a apoyar y voy a ayudar y voy a de cierta forma influir para que vean a otro tipo de cristianos, ¿verdad? A un cristiano que sirve en alabanza, a un cristiano que sirve en jóvenes, a un cristiano que es empresario, pero que llega todos los domingos a la iglesia. O sea, ellos pueden empaparse de toda la comunidad que somos como cuerpo de Cristo. Y por eso es que somos cuerpo de Cristo, porque nos necesitamos todos, ¿verdad? Así que súper importante el tema de límites y súper importante ser parte de una comunidad. Sí, aquí yo creo que es algo que tal vez tenemos que tener en cuenta por ahí, que muchas veces tal vez algunos padres que están ahorita viendo esto no lo tienen en cuenta. Por aquí quería leer un comentario, dice, es hermoso ver en la actualidad a los niños de corta edad predicando el evangelio, es impactante. Dios está utilizando a los niños para evangelizar. Y después otro por aquí nos decía, uno de los desafíos en el caso de mis nietos es orientarlos en cuanto a la rebeldía y la desobediencia. Yo creo que por ahí, creo que es como un factor común, ¿no? Todos tenemos que, a todos nos toca trabajar por ahí, pero también yo creo que no hay que sobreestimar tal vez hasta dónde llega el enemigo, porque muchas veces se tiene esta idea de que es que los niños ya tan siquiera quieren saber nada de Dios, o los adolescentes. Es como, bueno, pero ¿por qué está pasando eso? Quiere decir que sus padres no los acercaron a Dios, ¿verdad? Que sus padres no supieron pastorearlos, que es uno de los puntos que hablaba. Y eso me lleva por acá a otra de las preguntas que teníamos por acá, que es que, dice, ¿qué pasa cuando necesito pastorear el corazón de nuestros hijos y no sé cómo? ¿Cómo me hago un mejor pastor para mis hijos? O sea, ¿cómo los pastoreo de mejor manera? O sea, ¿qué es lo básico que puedo hacer para empezar a ser un mejor pastor para mis hijos? Bueno, tal vez voy a tratar de sintetizar esto. Tal vez el punto uno que yo podría poner en la mesa es, vámonos al Salmo 23, y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nosotros como padres les ilustramos a Dios a nuestros hijos. Así como Dios Padre es un Padre amoroso, los padres, los hombres, los varones, los papás cumplen la función de Dios Padre.
Nosotras las mamás cumplimos la función de Dios Espíritu Santo como quien aconseja, como quien cuida, como quien guía, como quien da el consejo justo y preciso. Y en el caso de Jesús, pues tenemos la bendición de tener amigos o hermanos, para los que tenemos la bendición de tener hermanos, y así conocer esa relación. Dios es muy intencional en la forma en la que Él creó a la familia. Y entonces, regresando al Salmo 23, puedo comenzar a decir lo siguiente. Si yo quiero pastorear el corazón de mi hijo, creo que tengo que comenzar a entender cómo es Dios conmigo como pastor, como padre. Y la Biblia dice, nada me faltará, y puedo entender que entonces mi función como pastor de mis hijos tendría que ser que nada les falte. Y no solo material, sino nada les falte. Que no les falte instrucción, que no les falte la guía, que no les falte la sabiduría en el momento indicado. Y pues creo que es un tema, como lo mencionaba de último, en donde Dios va a transformar más nuestro corazón al ser nosotros los que tenemos que ser transformados para poder transformar a otros y para poder pastorear a otros. Pero en ese proceso de entender que mi función está siendo puesta en práctica conforme yo estoy aprendiendo, creo que la mejor forma en la que puedes discipular y pastorear el corazón de tu hijo es descansando en que Dios tiene cuidado de ti y de tus hijos, y que conforme más lo busques a Él, más cercano vas a estar para poder dar ese consejo justo, esa provisión de todo lo que tus hijos necesitan. Consejos prácticos que te puedo dar. Nosotros aprendíamos algo muy bonito, lo voy a explicar muy rápido, con Andrés hace muchos años. Y es el modelo de la crianza, de cómo Jesús fue criado. Y los primeros años de vida de un niño en la cultura judía, les enseñaban obediencia. Y entonces, de 1 a 7 años, enfócate en enseñarle obediencia a tus hijos. Obediencia, 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 por sobre todas las cosas, obediencia. De 7 a 12, 13 años más o menos, enfoca tu crianza en enseñarles sabiduría. Y los últimos años de vida que estén contigo en tu casa, enfócate en enseñarles servicio. ¿Por qué razón y por qué en este orden? Porque si yo les enseño a mis hijos a ser sabios, luego a ser obedientes, luego sabios y luego a servir, va en un orden que es consistente. Pero si yo les enseño a ser obedientes en la etapa de la preadolescencia, donde ya no quieren saber nada, donde la mayoría se rebela y ya no quiere hacer caso, no me va a funcionar. En esa etapa yo tendría que estarles enseñando a tomar buenas decisiones a través de la sabiduría. Y obviamente no me voy a poner a enseñarles sabiduría ya cuando estén sirviendo, porque me exalté una etapa. Entonces, práctica, si tu hijo todavía está en una etapa entre estas edades, mi recomendación es ir a la palabra. Proverbios está repleto de sabiduría. Toda la Biblia está repleta de sabiduría, pero Proverbios específicamente. Leamos Proverbios, ¿verdad? Y enseñemos Proverbios a nuestros hijos, que ellos sepan sabiduría de nuestra boca. Pero de verdad, resalto mucho, si yo quiero pastorear el corazón de mis hijos, tengo que conocer a Dios Padre como ese pastor. ¿De qué forma puedo conocer a Dios Padre como ese pastor? Buscándolo más en intimidad. Así que creo que es una forma muy práctica. Mi paternidad y mi maternidad se va a ver influida de la mejor forma si yo paso tiempo con el Señor. No hay de otra.
Aquí nos reforzaba Marco Tulio. Dice, para ser un buen pastor para mis hijos debo conocer la palabra y los principios que en ella enseña. Básicamente lo que vos estabas hablando, de acercarse a Dios. Es entendible que alguien tenga duda cómo hacer si no conoce sus principios. Sin ellos, como pastor de sus hijos andará en tinieblas. Dice, como abejón de mayo pegando contra todas las paredes. Gracias, Entonces, bueno, Marquito, ahí por más la claro referencia. ni el agua. Sí, No, totalmente. después por acá, bueno, vos estuviste hablando en algún momento acerca de la importancia de predicar con el ejemplo, ¿verdad? Más que con la palabra. Pero aquí nos preguntaban, o sea, ¿cómo hacer en los casos cuando yo todavía tengo problemas con algunas situaciones? Me imagino que de carácter o yo qué sé, y trato de enseñarle lo contrario a mis hijos. O sea, que vamos a ver, que no están viendo tal vez el ideal porque todavía me cuesta, o inclusive lo ven en mi pareja o lo que sea. Entonces tengo dificultades porque no le quiero, o sea, quiero enseñarle otras cosas, no quiero que repita lo mismo, porque a mí me está costando. Entonces, ¿cómo hago en esas situaciones? Ya sé que el ejemplo va a calar, pero ¿qué puedo hacer? Mm. Yo quiero contarles algo de forma muy transparente y siendo muy vulnerable, y espero que sirva el ejemplo. Precisamente hace unas semanas, de esas conversaciones que uno no espera tener con una niña de 4 años, pero estábamos hablando con Dora y me dijo, mamá, pero ¿por qué tú te enojas tan fácil? Y ustedes me pegó tan fuerte y fue como, ¡pum! Y lo entendí como incluso, como una llamada de alerta, ¿verdad? Y en ese momento creo que toca ser humilde. Y tal vez aquí voy a comenzar a responder la pregunta. Requiere humildad, requiere buscar al Señor para entender humildad y darnos cuenta que uno, el hecho de que seamos padres no quiere decir que nos la sabemos todas, al contrario, creo yo que nos damos cuenta que no sabemos mucho y que necesitamos más del Señor. Y entonces me tocó ser humilde, literalmente pedirle perdón y decirle, mi amor, perdóname porque no te estoy dando un buen ejemplo. Mamá va a buscar, así le dije, mamá va a buscar esta semana en sus devocionales más al Señor y le voy a preguntar al Señor de qué forma puedo enojarme menos para hablarle a una niña de 4 años, ¿verdad? Y les prometo, no tengo aquí mi cuaderno, pero estas semanas he estado aprendiendo mucho acerca del enojo a través de la palabra. Y el Señor me estaba hablando mucho de cómo cambiar aspectos de mi carácter, de mi temperamento, ¿verdad? Que me estaban afectando y que inconscientemente les estaba afectando a ellas. ¿Cómo poder hacerlo? Pues creo yo que es un tema de mucha constancia y mucha intencionalidad. Vuelvo a caer en el tema. Los cambios no van a salir de la noche a la mañana. No van a venir solo porque, ay, es que hoy quiero cambiar y ya cambié. No, creo yo que tenemos que dejarle al Espíritu Santo la tarea de transformar nuestros corazones, y esa tarea comienza cuando nos tomamos un tiempo y le pedimos al Señor ayuda. Si en algún momento Pero escuchamos, podemos estar de acuerdo, Marianita, tal vez entonces, de que en esas situaciones, el hecho de que nuestros hijos nos vean tratando de mejorar, tratando de solventar esas cosas que nos cuesta, tiene un efecto igual de positivo que si lo estuviéramos haciendo, o inclusive mejor, que les podría enseñar que las cosas que ellos cuesten, las cosas que ellos quieran cambiar y que eso no está bien, que hay que trabajar para lograrlo, y que no está mal que tengamos situaciones, porque todos tenemos situaciones. totalmente, y qué bueno que lo mencionaste de esta forma, porque logramos darle lugar a Jesús en nuestra familia cuando nos exponemos de esta forma. Es que nos enseñaron mucho a que los padres
no tienen que decir nada y son perfectos y no. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que aparte de ser padres de nuestros hijos, ellos son hermanos en Cristo. Y tenemos que de cierta forma reflejar el evangelio en nosotros primero para que ellos puedan verlo y decir, así funciona el evangelio. Entonces, si mi mamá le pide perdón a Jesús por las veces que se ha enojado, Jesús la perdona. Y mi mamá cambia y transforma cuando le permite al Espíritu Santo actuar. Eso es poderosísimo. Es lo más poderoso que le podemos predicar a nuestros hijos. Y entonces ellos van a ver que es natural y que es normal en nuestra casa acudir al Señor para una situación como esta. Les cuento otro ejemplo. Hace poco estábamos hablando de que teníamos que orar por los enfermos y pedirle al Señor que sanara a muchas familias que estábamos viendo. Y nos conmovió mucho darnos cuenta que nuestra hija ya estaba orando con una autoridad que yo digo, ni siquiera yo la tenía. ¿Cómo pasa esto? Porque ella ha visto, literalmente Andrés ha sido muy intencional, incluso en la iglesia, que se va y le pregunta a la gente, ¿tú tienes necesidad de oración? Sí, vamos a orar por ti. Y Débora pone su mano y entonces oramos. De esa forma es que nuestros hijos comienzan a ver que esto es más que un montón de palabras en un libro, sino que las palabras cobraron poder porque se llevaron a la práctica. Entonces yo creo que esto que acabas de decir, Oscarito, es súper importante, que nuestros hijos nos vean en nuestros momentos de necesidad del Señor. Es importante que nuestros hijos entiendan que papá y mamá no son perfectos, pero que Dios los está transformando, que necesitan de Dios. Eso les va a dar la pauta para que cuando ellos estén en una situación de necesidad, ellos sepan, bueno, necesito al Señor. Y eso creo yo que es valioso, principalmente en este tiempo donde todo es imagen y todo es apariencia y todo es estoy bien y todo es perfecto. Es muy poderoso el ser vulnerables en nuestra casa y demostrar el amor de Dios en medio de esto. Ahora, de esto mismo que estamos hablando, y ya que estabas mencionando esta parte de cómo están ahora las cosas, digamos. Ok, antes nos hablaste un poco de cómo reforzar la identidad de nuestros hijos. Y pues obviamente nos hablabas de varias cosas, inclusive partiendo desde el nombre, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuáles son así como las 3 cosas puntuales que tengo que enseñarle a mi hijo acerca de su identidad? O sea, si pudiéramos escoger 3 cosas así como muy puntuales, ¿cuáles serían esas 3 cosas? Yo creo que en este tiempo, uno, que son hijos de Dios, es lo primero que yo recomendaría. 2, que son hechos a imagen de Dios, por ende fueron hechos hombres o mujeres. Y 3, que su diseño, su forma de ser, su personalidad, sus gustos, sus habilidades fueron sembradas en ellos, fueron entretejidas, dice Salmos, en ellos, con un propósito. Entonces, si lo resumo en 3, es de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Esas 3 son clave. Si nosotros capacitamos a nuestros hijos para que tengan muy claro, bueno, ¿de dónde vengo? Vengo de Dios. Dios me creó, Dios me formó, de Él vengo, de Él provengo. 2, yo soy mujer, soy hija de Dios, soy hija de, en mi caso, Ricardo y Patti de Duarte. Nací en todo lo que implica yo, mi persona. Y 3, mi misión. Creo yo que con eso podríamos darle un sentido de realización a nuestros hijos. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo?
En este tiempo, lamentablemente, los jóvenes están siendo influenciados para vivir de sus emociones y por sus emociones. Entonces, si hoy me siento caballo, hoy soy un caballo. Y entonces, perdón que lo diga de esta forma tan clara, pero es la realidad. Entonces, mi emoción va por encima de lo que yo soy. Y entonces todo se tergiversó porque nuestros hijos tienen que entender que ellos no son el cúmulo de emociones que tienen. Las emociones que viven son parte de la personalidad y cómo las gestionan es parte de cómo tienen que desarrollar su inteligencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo principal es la columna vertebral de nuestros hijos no está en sus emociones, no está en si me parece o no me parece que hoy el sol, no, está en la palabra de Dios. A veces es como tan simple entenderlo, pero tan difícil de ponerlo en práctica, porque estamos siendo muy bombardeados. Yo escuchaba una prédica, y aquí voy a entrar tal vez en controversia, pero el término género, Oscarito, está mal empleado, porque no debería existir género. Es sexo femenino o sexo masculino. Pero nos vienen bombardeando con el término género desde que tú y yo estábamos en la panza, pues, o sea, de nuestra mamá. O sea, es una acumulación de mucho conocimiento que nos han venido sembrando, que a veces nos confunden y a veces nos ponen que pensar si estamos o no estamos haciendo lo correcto. Si entonces darle prioridad a las emociones es válido o no es válido. Si entonces mi hijo se siente deprimido o no se siente deprimido, entonces de qué forma es complejo. Yo entiendo que en este tiempo es complejo. De hecho, Pero Marianita, entre las cosas que mencionabas, yo creo que algo muy importante y muy válido es este asunto del tercer punto que dabas, ¿verdad? O sea, ¿para dónde vas? O sea, ¿cuál es la visión? O sea, ya sabes de dónde venís, sabes quién sos, pero ¿para qué es importante que te mantengas siendo quien vos sos? ¿Verdad? Porque es para lo tercero, para donde Dios te está llevando, porque yo creo que cuando le agregamos un porqué a lo que está pasando, a lo que están haciendo, ¿por qué es importante todo eso? O sea, ¿hacia dónde es que te va a llevar? ¿Por qué Dios te hizo de esta manera? Porque no es para allá, o sea, no es para el ya, es para el propósito que Dios tiene para lo largo de tu vida. Entonces, yo creo que es inclusive más sencillo mostrarle o darle a entender a nuestros hijos por qué es importante, digamos, que ellos cuiden y sean celosos de su identidad y de quién ellos son, ¿verdad? De hecho, aquí nos ponían unos comentarios antes de seguir, quiero leerlos por acá. Dice, Priscila nos escribía, nunca dejamos de aprender, cada hijo y cada etapa son una nueva aventura y un reto. Solo Dios nos puede dar la sabiduría para ser ejemplo y guiarlos de la mejor manera para luego lanzarlos como flechas. Nos vamos a equivocar muchas veces, pero Dios nos permite levantarnos y que sea maravilloso el fruto de lo sembrado en ellos. También por acá nos ponían, es importante moldear a los hijos, en los hijos una verdadera identidad de Dios, de relación con Dios y que como padre esto sea evidente y no mostrar una religión o reglas que deben cumplir. Y también una última más, es que son varios comentarios para no se nos vayan quedando por ahí. Este lo escribía Michelle, mi esposa, bueno, él la conoce, ¿no? Pero aquí, ya que estás vos acá y todo el asunto, pues escribí aquí un comentario de algo que pasó. Dice, nunca se me olvida en una conversación de videollamada a Débora y a mi sobrina Isabela, 2 niñas de 4 años. No recuerdo la situación, pero Débora le dijo a Isabela que no sintiera temor porque Dios echaba fuera todo temor. Después de eso, Isabel, en una situación familiar donde estábamos un poco angustiados, nos dijo que no sintiéramos temor porque Dios estaba con nosotros y Él echaba fuera todo temor. Y ese es un vivo ejemplo de que la crianza basada en la palabra realmente trasciende incluso desde esas edades.
Entonces, Wow. algo, algo muy bonito, porque nosotros pensamos que, que esas edades, el impacto que puedan tener en otros es tal vez muy poco, ¿verdad? Pero en realidad sí puede trascender, porque ese niño en la escuela dominical, en su escuela, en su guardería, donde sea que está teniendo contacto con otros niños, si carga de la palabra que en su hogar le han dado, no solo de la refacción, diría usted, no solo de la merienda que le echaron ahí para que llevara, y tiene para compartir sabiduría de Dios, sabiduría de la palabra, y no solo sabiduría, sino ponerla en práctica. Lo que va a pasar es que ese niño ese niño, esta niña puede afectar a otros en su escuela, en su colegio, y esos niños afectar a sus familias, ¿verdad? A veces subestimamos el alcance que pueda tener un niño o una niña con la palabra de Dios y la sabiduría de Dios en su boca y en sus acciones. Y esto me lleva a otra pregunta por ahí, que la pregunta es la siguiente: ¿cuándo es demasiado tarde o es demasiado tarde en algún momento? Me imagino que están hablando de hijos ya de 16 años, 15 años. ¿Será que ya es tarde? ¿Será que todas esas etapas que vos nos contabas ya no las perdimos y ya no hay mucho que hacer? No, no, nunca es demasiado tarde. Y pues yo sí quisiera animarnos a todos, ¿verdad? A la etapa en la que estemos, sea que tenga 20 años y se vaya a casar el otro mes o se va a ir de no sé, la situación que sea. Creo que el Señor nos está llamando en este tiempo a creerle a Él por sobre todas las cosas, a creer que lo que su palabra dice es verdad y a entender cómo actúa Dios cuando sus hijos están dispuestos a hacer su voluntad. No es tarde porque un día leí una frase que me gustó mucho y dice, no tenemos el poder suficiente para arruinar los planes de Dios, no somos tan poderosos. Así que no te afanes, no te preocupes. Los planes que Dios tiene para tu hijo, para tu hija son poderosos, son de bien. La Biblia dice en Jeremías 29:11, los planes que yo tengo para ti son de bien, para darte un futuro y una esperanza. Y esa declaración creo yo que es clave que la entendamos. Probablemente el panorama se ve imposible, probablemente el panorama pinta a que hasta aquí llegó mi labor y ya mi hijo no me escucha, ya mi hija no quiere saber de mí, pero la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta las coyunturas de nuestros huesos, dice su palabra. Y entonces creo yo que requiere doblar rodillas, pedirle al Señor que su gracia alcance a tu hijo, a tu hija, y que el Señor haga una obra y comenzar a caminar en fe, creyendo y actuando sobre lo que la palabra de Dios dice. Porque creo yo que este es un tema de ser perseverante en su palabra y de mantenernos firmes en lo que Dios ya nos dijo. Si Dios ya te dijo que, por ejemplo, lo que decía Priscila, ¿verdad? Cada hijo es diferente. Si Dios ya te dijo que tratarás a tu hijo, que le hablaras de esta forma, que te lo llevaras de esta forma, que lo aconsejaras de esta forma, persevera en ese camino. Y créele al Señor que Él va a ser fiel en responder a esa siembra. La Biblia dice que Dios no puede ser juzgado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Probablemente la siembra no la voy a ver hoy, ni mañana, ni el siguiente mes. Pero si yo hoy comienzo a sembrar, estoy más cerca de la cosecha que lo que estuve hace 5 años. Porque hoy comencé a sembrar. Porque el arbolito que yo quiero ver va a crecer de aquí a 5 años. El pasado quedó atrás. La Biblia dice también nuevas cosas. Todo lo viejo ha pasado y aquí todas son hechas nuevas. Así que créele al Señor, cree en su palabra y ten presente que el Señor puede hacer una obra poderosa en tu hijo. Es cuestión de que lo busquemos
más, ¿verdad? El Señor está ahí a la puerta, listo para ser encontrado. Y yo creo también por acá que es importante, y entre las cosas que mencionaste, especialmente con los hijos ya tal vez un poco más grandes, creo que lo primordial va a ser empezarles a predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, tal vez que empiecen a ver estos cambios en nosotros, que empiecen a ver cómo Dios está cambiando nuestra vida y que realmente cuando lleguemos ya al momento de tener que abrir la boca, que leerles algo de la escritura ya de manera directa, que ya esté respaldado por cambios reales en nuestra vida. O sea, no es que vamos a esperar a ser los mejores de este mundo para llegar a acercarnos, a hablar de la palabra a nuestros hijos, pero sí es importante que nuestros hijos vean esos cambios reales, porque le estamos hablando acerca de que Dios tiene muchas cosas para ellos, que Dios puede lograr grandes cosas, que Dios quiere lo mejor para su situación, para su vida, para ellos. Y creo que es importante que eso lo puedan ver en nosotros, que puedan ver cómo Dios actúa, o sea, que seamos un claro ejemplo, que puedan decir, como decía Pablo, que era muy carga, si ustedes me imitan a mí, están imitando a Cristo. Y digo, bueno. Pero bueno, por lo menos que se vea por ahí, o sea. Perdón, Oscarito, y sentía también agregar algo. Hay que pedir perdón. Si hay que pedir perdón, hay que hacerlo. Creo yo que ganamos más batallas en amor que tratando de tener la razón. Y no sé por qué siento decirlo, probablemente es una palabra profética para alguien, pero si hay que pedir perdón y enmendar la relación con nuestros hijos, eso vale la pena. Es necesario encontrarnos con nuestros hijos y sanar sus corazones. Si en algún momento los hemos lastimado, si en algún momento hemos dicho palabras que los han herido, incluso, esto suena muy fuerte, pero maldecido sus vidas, declarado cosas que no son, pidamos perdón. Nunca es tarde para pedir perdón. Probablemente no vamos a obtener, como bien decía Oscarito, no vamos a obtener el resultado inmediato, pero esa palabra de perdón, esa humildad que requiere pedir perdón, eso ya es un cambio que nuestros hijos van a ver. Y van a decir, mi mamá, que diríamos aquí en Guati, mi mamá, ¿qué onda? O sea, eso nada que ver, mi mamá no es así. ¿Qué la picó? Ay. Ya me va a pedir algo, dice. Sí, ajá, exacto. Solo con eso ya ganamos mucho. Y vivir en eso, o sea, obviamente, si les voy a pedir perdón porque les grito, obviamente tratemos, ¿verdad?, de cambiar en esa parte. Pero solo con eso, creo yo que incluso desatamos un ambiente diferente en nuestras casas, en nuestros ambientes. Que el ambiente cambie, que la hostilidad, que la rivalidad, que ese enojo, que esa amargura se desaparezca de nuestra casa, no por arte de magia, sino porque el Espíritu Santo está ahí a través del perdón. Eso va a ser muy poderoso. Así que si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y las veces que sean necesarias. Dios nos perdona a nosotros, que lo ofendemos constantemente. Creo yo que nosotros también podemos perdonar y pedir perdón. Yo creo que hoy tal vez puede haber algunos sentimientos por ahí mezclados entre alivio y tal vez un poco de carga, en el sentido de que tal vez pues siempre estamos buscando las instrucciones fáciles, ¿verdad? Y yo creo que dos de las cosas que has hablado bastante acá, creo que son muy importantes para recalcar, es que, número uno, que la búsqueda de la sabiduría en la palabra es extremadamente importante. Entonces eso nos manda a conectarnos mucho con Dios, a leer mucho la palabra y no solo pasarle por encima, sino realmente escudriñar qué es lo que me quiere decir la palabra, por qué dice esto, o sea, a dónde me está llevando, a dónde quiere llevar Dios mi corazón con esto que está acá escrito, y que Dios nos va a hablar mucho acerca de cómo resolver muchas situaciones, tanto en nuestra vida personal como para nuestros hijos. Y lo segundo, que también veo que hablaste mucho, fue acerca de ordenar las prioridades en nuestra vida.
entender en el ejemplo que vos dabas, que decías, bueno, voy a llevar a mi hijo al pediatra o al doctor, pero bueno, oremos primero, no es la última opción. O sea, que Dios siempre sea el centro de lo que está pasando, y que se vea que realmente que la importancia que nuestros hijos tienen para nuestra vida, que la importancia que Dios tiene para nuestra vida, inclusive que siempre hay tiempo para Dios, a pesar de lo ocupado que estemos, a pesar de lo exitosos que seamos, a pesar de las limitaciones que tengamos a nivel financiero, que siempre los hijos puedan ver cuáles son nuestras prioridades y que están muy bien establecidas. Porque yo creo que aquí todos los que estamos somos hijos. Estaría muy raro que no estén o no estén nuestros papás ya. Pero yo creo que es importante recordar las cosas que calaron en nuestro corazón, como el ejemplo, como ver muchas veces el sacrificio de nuestros padres, ver inclusive esta capacidad de cambiar, cómo nos inspiró en algún momento, cómo nos trajo inclusive la idea de que yo sí puedo, porque muchas veces de nuestros papás, yo sé que aquí hay ejemplos de papás que estudiaron ya avanzada edad, que sacaron desde su colegio hasta sacaron sus posgrados de la universidad y ya con hijos y con trabajo y todo, y aún así creo que es una inspiración para nosotros y principalmente la humildad que tienen nuestros padres o que podemos percibir de nuestros padres hacia Dios, ¿verdad? Ese temor de Dios, esa reverencia que tienen con Dios y que realmente que ellos se traten de dejar guiar por lo que Jesús y por lo que la palabra está poniendo en sus corazones. Ahora, Marianita, sí, ya para cerrar, hacernos una frase así bien chida, si querés hacer una recapitulación, si querés hablarnos de algo más que quedó por ahí, para ir ya cerrando. Gracias. Creo que Dios no se equivoca y nos da los hijos que nos da para terminar de formar en nosotros más de su carácter, más de quienes somos en Él. Y si en algún momento chocamos a veces con nuestros hijos, es que probablemente incluso hay cosas que tenemos que cambiar. Por eso les contaba el ejemplo de lo del enojo. Creo yo que es bien importante que entendamos que nosotros también estamos en un proceso de transformación, que mientras nosotros criamos a nuestros hijos, estamos siendo discipulados por Dios. Eso también nos tiene que hacer sentir amados y de cierta forma cerca de un padre que nos mandó al mejor regalo a través de Jesús. Y después de habernos mandado a Jesús, nos manda a unos pequeños bebés que conforme van creciendo, van trastornando nuestro entorno completo y van trastornando nuestro corazón. Y luego crecen y se hacen adolescentes y siguen trastornando nuestro mundo y se casan y tienen hijos y los nietos. Y es una cosa que no para, pero que constantemente Dios nos recuerda, me preocupa tu corazón, estoy viendo tu corazón, acércate a mí y transforma tu corazón. Entonces creo yo que si en algún momento sientes que estás fallando como mamá, como papá, mi exhortación esta noche es que no te sientas señalado, ni cargado, ni incluso limitado por lo que has hecho. Al contrario, creo yo que es un tiempo para levantar fuerzas y decir, bueno, lo voy a hacer de esta forma de ahora en adelante, porque ya vi que esta estrategia no me funciona, voy a hacerlo de esta forma, le voy a creer al Señor, voy a creer en lo que dice su palabra. Y siento de todo corazón pedirte de mamá, de papá, que le pidas al Señor que Él muestre los planes que Él tiene para tu familia, para tus hijos, para que puedas estar muy claro sobre qué animar a tus hijos, qué palabras de vida hablar sobre ellos, porque creo que es muy importante en este tiempo declarar
constantemente lo que Dios está hablando a sus corazones. Así que nunca es tarde, Dios está contigo, el Señor te está respaldando y estás haciendo la mejor labor que puedes hacer con tus hijos, porque Dios está contigo y porque Él está como un padre amoroso amándote a través de el amor que tus hijos te tienen también. Y gracias de todo corazón por escucharme, gracias por el tiempo y gracias por también ser vulnerables y preguntar, ¿verdad? Fue una bonita... Sí, no, mira, Marianita, muchísimas gracias. El tema que nos trajiste el día de hoy ha estado increíble. Yo sé que le fue muy útil a las personas que estamos acá conectadas en este momento y las que están viendo la grabación en diferido. Entonces, mira, muchas gracias por tu tiempo, por todo el cariño que le pones como siempre a todo lo que haces. Estamos deseosos de poderte ver acá en persona por ahí cuando venga ya en mayo con toda la familia, conocer a Marianita y a sus hijas, a las famosas nietas de Ricardo, y hasta Andrés lo estamos esperando, dice. No, a todos los estamos esperando en realidad, con mucho cariño y muchas ganas de verlos por acá ya en persona para poderlos abrazar y todo. Mira, pero mientras tanto, este adelanto que nos permitió el Señor de poder compartir un ratito contigo el día de hoy ha sido maravilloso. Mira, el tema estuvo increíble, creo que ha inspirado a muchas personas de las que estamos acá, ha puesto muchas cosas bonitas en nuestro corazón y también nos ha jalado un poquillo las orejas recordándonos que criar hijos a la luz de la palabra no es la decisión más fácil que podemos tomar, pero sí la más valiosa y la mejor. Así que te agradecemos por tus palabras y tu tiempo nuevamente, y a todas las personas que se conectaron hoy a través de Zoom y las personas que se conectaron a través de las redes sociales. Recuerden darle ahí al like, darle seguir también por ahí, para que más personas nos puedan ver, para que más personas puedan llegar a este contenido. Y muchas gracias a todos por acá. Marianita, nuevamente un placer. Muchas gracias por tu tiempo. Y si quieren, ahí pueden abrir sus cámaras y abrir todo para que se despidan de Marianita. Le digan adiós, Marianita, le digan hola, lo que quieran. Entonces, de este momento ya son libres de hacerlo. Y muchas gracias, Marianita, por todo. Marianita, un saludo. Y un honor escucharte. Dios te bendiga mucho. Bendiga a tus hijas y bendiga a ese esposito con toda presencia y unción del Señor. De nuevo, qué gusto verte. Hace rato que no nos veíamos. Gracias, Marquita. Gracias por el respaldo ahí. Un abrazote. Bendiciones, Marianita. Qué gusto escucharte. Un beso, un abrazo. Y a tus niñitas preciosas y deseando verte. Gracias, que llegue pronto. Primero Dios, nos vemos pronto. Ahí nos daremos el respectivo abrazo. Amén, amén. Saludos a todos por allá también. Gracias. Bueno, hasta luego. Un placer verlos a todos. Bye, feliz se cuidan. Noche, gracias. Hasta luego, Marianita. Buenas noches. Bendiciones. Adiós, feliz noche. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones. Ay, muchas gracias, Marianita, por tu tiempo. No, hombre, ya sabes, con todo gusto. Ya. Sí, no, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que tus papás ahora en la noche apenas lleguen, van a estar súper contentos revisando. Revisando porque ellos querían oírte, pero así decían, cuidado no graba, dice. Pero bueno. Eso es mis papás. Mira, pero ¿y cómo seguiste? Porque ahora ya te puedo ver. Sí, no, mira, súper bien, no, bien. Verás que ya seguí bastante bien. Estuve un poquillo